Jamás te soltaré. Capítulo 4. Una rival en el amor. Solo una santa podía consagrar el agua bendita y no. El agua bendita no se estaba agotando en los templos como creía Theo. Alguien la estaba robando en secreto. Si los sacerdotes no se habían dado cuenta era porque los ladrones habían cambiado los envases para engañarlos. Así le había confiado Ferkos. El imperio de Baios es el principal sospechoso. Ellos harán lo que sea por más poder, pero es extraño que necesiten más agua sagrada, lo que significa que hay más involucrados. Por otro lado, el anciano lo miró agudamente. Usted también ya debe saber quién es la santa enviada, y me lo confirmó cuando no reaccionó ante la información que le di. Theo se sorprendió por la agudeza de ese hombre, así que durante todo este tiempo Ferkos lo había estado poniendo a prueba. Y sí, Ferkos asintió, revelándole que por eso él había estado actuando con demasiada cautela, ya que muchos estaban vigilando sus movimientos, y también era por eso que se había acercado a quienes deseaban el poder de la santa enviada. En otras palabras, Ferkos estaba actuando como la carnada. De cualquier modo, recuerde que si no cumple con el juramento morirá. Cuando termine mi investigación, iré a verlo a su castillo y una cosa más. Como posee ahora parte del poder divino que compartí con usted, si llega a escuchar una voz, le pido que rece para que bendiga al mundo su alteza. Theo no respondió a las palabras amables de Ferkos, es más, se lo pasó por el fundillo, porque si había algo que ese viejo de 25 años sabía, era que él más que nadie no tenía intención de dejar que nadie se llevara a su mujer. Y con esa idea en mente, Theo ordenó el regreso inmediato al norte. Mientras su carruaje se adelantaba al grupo, aprovechó el trayecto para intentar recuperar horas de sueño. Sin embargo, al cerrar los ojos no encontró el descanso, sino un recuerdo, un fragmento de memoria que creía enterrado y que emergió con la fuerza de un sueño. El fragmento de ese recuerdo siempre empezaba con Karen Rose tirada fría en el campo de nieve, en ese lugar donde la nieve nunca paraba. Theo seguía limpiando la cara de su madre mientras le rogaba que despertara. Prometiste que vendrías enseguida. Theo llevaba a Karen Rose a su espalda, pero era imposible para un chico de 15 años avanzar por la nieve con el cuerpo inerte de su madre, así que cayó varias veces. Era un lugar donde la nieve nunca paraba, donde la ventisca cruel cortaba la respiración, donde la nieve lo empujaba y hundía hasta la desesperación. Y sí, odiaba profundamente la nieve porque lo hizo sentirse inútil. Y ese sueño siempre terminaba así, con él rindiéndose y renunciando a todo, pero entonces... Despierta. Se oyó la voz de alguien. No deberías estar aquí. Era un fragmento que nunca había visto antes. Theo era consciente de que esto no era parte de su memoria porque había perdido el conocimiento y se había desplomado en el campo de nieve. Pero ¿quién era ella? Despierta. Una pequeña llama parpadeó en su corazón y en ese instante Theo abrió los ojos. Su sorpresa se transformó en desconcierto al mirar los lirios que traía consigo. Estaban completamente marchitos, pero aquellas flores habían sido protegidas con magia de conservación para evitar que se marchitaran. Entonces, ¿cómo era esto posible? Mientras tanto, Yuna se aplicó la mascarilla de noche que Maylin le había regalado. Joelina estaba muy emocionada porque había escuchado de la muchacha a través de Julis que Theo estaba de regreso y ella no podía esperar para mostrarle todas las reformas que había hecho en la mansión, en especial en el jardín. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta de su habitación y al abrir se encontró con Julis, quien le informó que habían llegado apenas. Pero, dado que era muy tarde, lo mejor era que Yuna visitara al duque a la mañana siguiente. Además, también había algo muy importante que tenía que decirle. Por la noche tendrían una invitada muy especial, pero la expresión de Yuna se congeló cuando supo que se trataba de la princesa de Solin. Julis no tenía idea de que sin querer había removido las inseguridades de Yuna. Él simplemente había cumplido con las órdenes de Theo, aunque por alguna razón sentía que había hecho algo mal. O quizás solo era el cansancio. De cualquier manera, Theo no tuvo piedad con él y no lo dejó ir a dormir. La razón era simple. Tan pronto habían cruzado las puertas de la mansión, el cambio era evidente. Yuna había hecho un gran trabajo con el jardín. Por otro lado, gracias a la sombra de Theo, Kang había informado los acontecimientos
eventos pasados a los que se había enfrentado Yuna, especialmente el incidente con Giselle. Y al escucharlo, Teo ordenó que Giselle y su esposo no volvieran a pisar el territorio de Fénix. Además, él no podía llegar con las manos vacías. Fue por eso que él mismo se había ido buscando en cada pueblo lirios. Pero no había sido posible encontrar nada y al final solo había podido acudir a la única persona que podía ayudar a conseguir uno parecido, la princesa de Esolim. Solo esperaba que a Yuna le gustara su regalo. Teo no sabía que Yuna ya se había hecho una idea equivocada y que en esos momentos Emily y las demás estaban como unas dragonas echando fuego y preguntándose por qué ñañaras. La princesa de Esolim tenía que venir al ducado a quedarse 2 semanas. Inaceptable. Todas se mostraron indignadas, en especial Emily, que no podía permitir que su amiga perdiera la ilusión y la esperanza de conquistar a su marido. De pie, señoritas. Esta es la jugada de una rival. Todas se levantaron de golpe exclamando en un solo tono y entendiendo perfectamente la amiguiseñal. ¿Sí? Chloe informó que enviaría un recado a la modista. María que se pondría en contacto con el atelier. Teresa dijo que se haría cargo de las joyas. Mientras tanto, Yuna las miró sin entender ante la situación repentinamente ajetreada. No te preocupes, Yuna. Yo te voy a enseñar cómo aplastar a una rival en el amor. La pobre no va a poder cantar ni la canción de la cucaracha cuando terminemos con ella. Yuna empezó a sudar frío al ver los ojos brillantes de todas. Sin querer, la bola de nieve había comenzado a crecer. Teo no entendía por qué Ray lo miraba con ojos sospechosos. No, peor que eso. Lo miraba como si él fuera el insecto más feo que había visto. ¿Pero por qué? ¿Y ahora qué había hecho? ¿Sucede algo? ¿Y lo pregunta? Teo se estremeció ante las palabras de Ray. Ni siquiera fue a visitar a su alteza en cuanto llegó. ¿Y ahora? Ray murmuró algo entre dientes que Teo no pudo comprender. Me siento muy decepcionada de usted y de cualquier modo, la archiduquesa vendrá a la hora de la cena. Ella está con sus amigas en la casa Brown, agregó Ray antes de marcharse. Teo se quedó atónito con las últimas palabras de la muchacha resonando en su cabeza. ¿Acaso Yuna estaba enojada porque no había podido traerle las flores que le pidió? Teo intentó ocultar su expresión nerviosa. Esta vez realmente sentía que había llegado el momento de arrodillarse. Incluso cuando Yuna se enfadó con él por tratarla como una mascota, nunca había sentido este nivel de crisis. Me arrodillaré y si eso no basta, volveré al sur y arrancaré todos los lirios del jardín de mi abuela. Se dijo a sí mismo. Teo planeaba dejar todo pelado y mientras él hacía planes en su cabezota, los pasos de Yuna resonaron y Teo se giró rápidamente, pero en cuanto lo hizo, se quedó sin aire. Y... sí, Teo.exe había dejado de funcionar. Y es que Yuna estaba deslumbrante. No, más allá de deslumbrante, era brillante, seductora, hermosa. El vestido blanco de gasa marcaba su escote, además el bajo parecía estar incrustado de joyas en una armonía perfecta con sus ojos violetas. Una esposa perfecta caminaba hacia él. ¿Has esperado mucho?, preguntó ella. Teo intentó recuperar el sentido, pero con Yuna mirándole era demasiado difícil. Aunque lo apuñalaran en el cuello, seguro que no podía ni esquivarlo. Ay, estás muy guapo. Sí, la imagen de Teo que ella veía no fue menos impresionante. Normalmente él solo vestía camisas finas o abrigos fáciles de quitar, pero hoy llevaba ropa formal. ¿Sería por la princesa extranjera de Esolim? Sus amigas ya le habían contado que el primer amor de todo hombre siempre era difícil de olvidar, así que siguiendo sus consejos, dio un paso más cerca de Teo, quien tuvo que hacer todo lo posible por reprimir el intenso impulso que le invadía de irse encima de Yuna en esos momentos. Y justo cuando la mente de Teo iba por la segunda estrofa de Los pollitos dicen, Yuna tocó su pecho y abrió la boca. Teo, tengo algo que proponerte, y ya que alguien de otro reino vendrá. Las mejillas de Yuna se tiñeron, parecían suaves como un melocotón maduro y tentador de morder. Me preguntaba si sería buena idea de que me quede en tu habitación. El hilo de la razón empezó a romperse poco a poco. Yuna lo había dicho claramente, quería compartir habitación con él. En otras palabras, quería acostarse con él. ¿Qué? ¿Se había muerto y estaba en el cielo? Como ven, el amigo Teo murió cerebralmente por un momento. Mientras tanto, frente a él, Yuna, adornada bellamente de pies a cabeza, sintió que su ánimo se desinflaba. ¿Su sugerencia había sido absurda para Teo? He oído que la invitada es una princesa de otro país. Si es así, no sería bueno que supiera que usamos habitaciones separadas, ¿verdad? Teo, que seguía pensando en los huevos del tuco, poco a poco volvió a la realidad. Ya veo, eso era lo que te preocupaba. Como dijo Yuna, no había nada bueno en que otro reino supiera que usamos
usaban habitaciones separadas, pero ¿una princesa extranjera podría notar que usaban habitaciones separadas? Si me preguntan, parecía bastante improbable, pero bueno, todo sea en pro de que estos dos de una vez se den como cajón que no cierra y por supuesto de la trama. Y justo en ese momento, Julius irrumpió para anunciar que la princesa Leticia de Esolin había llegado. Yuna enderezó la espalda con expresión tensa y en ese momento las fuertes voces de la tertulia resonaron en su mente. No lo olvides, contacto visual. Yuna se aferró como una ardilla al brazo de Theo, quien parecía tener un grave problema de bolas azules. La puerta entonces se abrió y la princesa Leticia del reino de Esolin entró, pero al mismo tiempo, la determinación de Yuna salió del salón. Leticia tenía un abundante cabello dorado que le llegaba hasta los hombros y la piel clara. Sus grandes ojos verdes combinaban perfectamente con su cabello. Su camisa blanca abundante de encaje y enredo, superpuesta con un vestido rosa claro, enfatizaba su elegancia. Era un contraste marcado con su estatura. Leticia era una chaparra. Con suerte, Yuna salió de su estupor rápidamente y le dio la bienvenida amablemente, una cortesía que la joven regresó. Su belleza es increíble, archiduquesa. Es como un ángel que bajó del cielo. Theo asintió con una sonrisa satisfecha ante las palabras de Leticia. Era una niña muy inteligente, por eso le caía chévere. Sin embargo, la duda embargó a Yuna. Disculpa la indiscreción, princesa, pero ¿cuántos años tienes?, preguntó. Este año cumplí 11. Y de repente las piernas de Yuna flaquearon. Si la princesa Leticia del reino de Esolin tenía 11 años, eso significaba que Yuna, sacó cálculos mentales, 11 menos 5 son 6. Yuna se giró con horror hacia Theo. ¿De verdad querías casarte con una niña? Yuna estaba atacada y quién no, pero antes de que todo se descontrolara, Theo negó vigorosamente con cara avergonzada y sintiéndose agraviado. Y es que sí, una parte de esta historia era verdad, pero había un trasfondo y una razón. Verán, de todas las princesas de Esolin, Leticia era la única con la que Theo jamás planeó casarse. Esolin, aunque pequeño y carente de yacimientos de piedras mágicas, poseía una tecnología inigualable en el tallado de gemas, y Theo ambicionaba esa técnica para procesar sus propios recursos y romper finalmente con la dependencia comercial del Imperio de Bayos. Cuando solicitó el conocimiento de sus artesanos, el reino puso el matrimonio como condición para la alianza. Para Esolin el trato era una salvación. Necesitaba la fuerza del demonio de la guerra y sus vastas reservas de piedras mágicas para proteger su frágil soberanía. Sin embargo, 5 años atrás, el matrimonio era lo último en la mente de Theo, quien solo vivía para la guerra y la independencia. Así que, para evadir el compromiso sin romper la alianza, provocó un escándalo al declarar que solo se casaría con Leticia, la princesa e hija menor del rey. Todos sabían que ningún padre entregaría a una niña de 6 años a un hombre adulto con la reputación de asesino, y menos aún el rey de Esolin, quien adoraba a su hija más pequeña. Así que al final, el rey les dio una patada en el trasero y así nació el rumor del primer amor de Theo. Por favor, no culpe al archiduque, Su Alteza. En realidad, Esolin se vio muy beneficiado por este rumor. Ahora ya nadie nos amenaza o intenta aprovecharse de nuestra soberanía, pese a que somos un reino muy pequeño. Las palabras de la princesa fueron concisas pero fáciles de comprender para Yuna, pero también le llenó de gran tristeza. Leticia apenas tenía 11 años, pero mantenía una actitud firme, educada y muy madura para su edad. Pero eso no fue lo único que Yuna descubrió esa noche. En realidad, se dio cuenta de que Leticia era una niña muy culta y adorable. Y con todo el malentendido aclarado, finalmente Theo optó por contarle el porqué de la visita de Leticia. La joven princesa comenzaría a estudiar en la academia de la capital de Bayos, y como supo que vendría, él le había pedido que le trajera un lirio cristalizado de Esolin. Y aunque no era lo que Yuna le había pedido, esta fue su forma de disculparse. Yuna aceptó la flor artificial encantada, prometiendo que tenía que enseñársela a sus amigas. Te las voy a presentar cuando haya la oportunidad. Por cierto, una de ellas me pidió que la acompañara a hacer algunas compras. Dijo que ya se acerca su aniversario de bodas. Y a diferencia del rostro radiante de Yuna, la expresión de Theo se ensombreció notablemente ante la mención de la palabra aniversario. Y es que por un momento lo había olvidado. Él mismo se había puesto una soga al cuello cuando le prometió a su abuela enviarle una invitación a su propia ceremonia.
El agua de la bañera calentada mediante piedras mágicas estaba en su punto idóneo. Pese a eso, los pensamientos de Teo seguían revoloteando. Había pasado toda la noche aturdido ante la sola idea de consumar su matrimonio con Yuna y por eso no se había detenido a pensar en la boda en sí. Ni siquiera habían tenido una ceremonia formal y sin embargo, mientras él estaba ausente, Yuna se había encargado de cuidar el jardín y de decorar la mansión con sus propias y pequeñas manos, lo que solo lo hizo sentir como un esposo mezquino. No obstante, cuando salió del baño y prepararse para acostarse con su esposa, se dio con la sorpresa de que Yuna no estaba por ningún lado. ¿Dónde se había metido su escurridiza ardilla? Y bueno, Yuna en esos momentos estaba tomando té de jazz con Leticia, y ya fuera por la infusión caliente o por los efectos relajantes, pero Leticia sintió cómo se relajaba poco a poco. Cuando llegué por primera vez al ducado, tampoco podía dormir. Pensé que un poco de té de jazz podría ayudarte a relajarte. Las palabras de Yuna reflejaban lo que Leticia había estado pensando hacía unos momentos. Ambas siguieron hablando de todo y nada, hasta que Yuna invitó a Leticia al jardín al día siguiente, pero lo que la desconcertó fue el hecho de que le pidiera ayuda para quitar las malas hierbas. ¿Acaso la misma archiduquesa podaba el jardín? Por lo general, las damas nobles se limitaban a dar órdenes sin llegar a involucrarse jamás en esas tareas, y a ella misma la estaban educando bajo esa estricta doctrina. Sin embargo, con Yuna todo era diferente. El trato con sus propias hermanas mayores, por ejemplo, siempre había sido respetuoso, pero rígidamente formal. En cambio, con la gran duquesa no temía decir algo incorrecto o ser amonestada, ni siquiera sentía los nervios de cometer un error de etiqueta. Y si era honesta, era sumamente agradable liberarse un poco de aquel asfixiante protocolo que había gobernado su vida desde que tenía memoria. Oculto bajo una capucha negra, un hombre permanecía inmóvil frente a la torre del reloj en la Plaza Imperial, y de pronto, un hombre ataviado con una túnica y capucha blanca apareció ante él. El encapuchado negro de inmediato fijó la vista en la mano del recién llegado, reconociendo la cicatriz profunda y marcada. No esperaba verte tan pronto, pero me alegro recibir tu carta. Ante aquellas palabras, el encapuchado negro finalmente descubrió su rostro. Era Sarin. Fui al archiducado tal como me dijiste. El hombre extendió el brazo cortándole las palabras a mitad de la frase y le hizo un gesto para que lo siguiera. Poco después, ambos se adentraron por un callejón estrecho hasta llegar a un sótano oculto. No era la primera vez que Azarin estaba allí. Entonces, ¿confirmaste el poder del espíritu de nieve? Por un breve instante, los ojos del hombre brillaron de rojo de una forma escalofriante a través de la máscara que usaba, pero Azarin negó y sus pupilas resplandecientes se apagaron. Su cuerpo se tensó por completo, quedando estático. No obstante, el trance duró poco y sus ojos recuperaron pronto su brillo intenso. Dijiste que si descubríamos el poder de Yuna, podríamos regresar juntos, así que ayúdala a despertar su poder. Pues entonces tendrás que hacer un trato conmigo. Si deseas obtener el poder del espíritu de la nieve, tú también vas a necesitar fuerza, incluso si esta viene de la oscuridad. Azarin frunció el ceño porque sabía bien la clase de fuerza que era esa. ¿No estás lo suficientemente desesperado para recuperarla? ¿Qué más da qué tipo de poder sea? Lo único que importa es que te otorgará la fuerza para llevarte a Yuna. El encapuchado miró fijamente a Azarin y golpeó una mesa cercana 3 veces. El centro del mueble se partió en 2, revelando un recipiente lleno de un agua de azul vibrante. Azarin lo reconoció al instante. No obstante, su certeza se transformó rápidamente en desconcierto, pues como si una gota de tinta negra hubiera caído en el agua azul, esta comenzó a transformarse en corrientes oscuras que se extendieron de un lado a otro, y en pocos segundos el agua brillante se tornó turbia. Si de verdad ansías el poder, deberás beber. Dios te está concediendo una oportunidad. Esta es tu primera y última opción para recuperar a Yuna. ¿Vas a desperdiciarla? Preguntó él con una carcajada maliciosa inundando el sótano. A Teo ya no le gustaba tanto la idea de que la princesa de Solin se estuviera quedando en la mansión oscura. No había momento en que su esposa y él pasaran tiempo juntos como antes. De hecho, Yuna había comenzado a pasar las noches con Leticia explicándole que la niña se sentía ansiosa y ya ni siquiera podían comer a solas en los almuerzos. ¿Cómo se atrevía ese metro 10 a intentar monopolizar el afecto de su esposa usando la desgracia? O él quizás debería usar también su propia tragedia para monopolizar a Yuna.
No obstante, mientras él seguía hundido en su depresión y mientras Yuna se adentraba en la cocina, Leticia, que ya había notado el mal humor del archiduque, intentó ganarse su favor. La archiduquesa me dijo que ella también se sintió un poco ansiosa los primeros días que estuvo aquí, pero que gracias a su cariño y amabilidad pudo adaptarse rápidamente. Theo sonrió pensando en aquellos días y, como era de esperar, Leticia pudo notar lo enamorado que estaba el archiduque de su esposa, quien tenía la habilidad de hacer feliz a las personas de formas extrañas, y gracias a esa amabilidad, Leticia también quiso ayudar al archiduque. ¿Sabe? Escuché que ustedes no tuvieron una ceremonia de bodas. Sé que los matrimonios políticos suelen omitirse este tipo de cosas. Pero antes de que Leticia pudiera seguir hablando, Theo negó rotundamente. La ceremonia solo se ha retrasado. Tengo la intención de hablar de esto hoy con mi esposa, así que no te preocupes. Sí, Theo planeaba sugerir inmediatamente que la ceremonia de boda fuera pronto cuando Yuna regresara de la cocina. Era un pensamiento bastante impulsivo, pero no podía retrasarlo más cuando incluso un pollito le señalaba la ceremonia de boda. Pero de repente, Leticia aplaudió para llamar su atención. No sabía que usted era un gran romántico, duque. Theo le dio la cabeza sin entender qué parte de su respuesta había sido romántica exactamente. En la mayoría de uniones políticas no se realizan propuestas de matrimonio y suelen enviarse cartas, pero es bueno saber que usted se lo propondrá como se debe, ¿verdad? Theo se sentía aturdido, como si las palabras de Leticia le hubieran dado un golpe fuerte en la cabeza. No podía simplemente mencionar la ceremonia de boda. La cuestión era cómo proponérselo a Yuna adecuadamente para luego preparar la ceremonia de boda. Leticia entonces juntó sus pequeñas manos mientras observaba la expresión atónita de Theo. Gracias a mis 5 hermanas mayores, las cuales están casadas ya, puedo darle algunos consejos. Y sí, sus hermanas ya se habían casado tras confirmar sus sentimientos mutuos y recibir propuestas. Y Theo, tras estar de acuerdo con las palabras de Leticia, empezó a ver a la niña bajo una nueva perspectiva. Leticia para nada era un pollito, tampoco era una presencia molesta como Azarín. Leticia era un recurso valioso. En otras palabras, la casamentera que necesitaba. Desde la velada, Theo no había dejado de rezar el Padre Nuestro una y otra vez, y es que ahora, y después de varias noches, finalmente estaba compartiendo la habitación con Yuna, pero para él la prenda que ella llevaba resultaba excesivamente reveladora. El escote cuadrado caía demasiado bajo, dejando al descubierto su cuello largo y delicado en donde quería enterrar sus dientes, pero obligándose a sacudirse de esos pensamientos lúbricos, le sugirió tener una conversación antes de dormir. Yuna encontró que la voz baja y profunda de Theo poseía una calidez sumamente dulce. También le contó sobre lo que había hecho en su ausencia. En ese instante se percató de que no habían tenido una verdadera conversación desde su regreso. Yuna había estado esperando con ansia su llegada. Tenía tantas pequeñas hazañas que deseaba compartir con orgullo, pero sobre todo había algo que había querido confesarle. Theo, cuando volvieras realmente quería decirte esto. Mientras estabas ausente, cuidé del jardín y me encargué de decorar la mansión. Pensé que si en el futuro tenías que marcharte lejos otra vez, tal vez sentirías deseos de volver pronto a casa al recordar un hogar acogedor o un jardín precioso. La mirada de Theo, que hasta ese momento la contemplaba con adoración, de pronto se volvió intensa y profunda. Sin embargo, Yuna no fue consciente del cambio, ya que mantenía la vista baja antes de pronunciar lo que verdaderamente guardaba en su corazón. Bienvenido a casa, Theo. Realmente te he echado de menos. Theo escudriñó cada facción de Yuna mientras ella se confesaba con timidez. Sus labios sutilmente partidos lucían húmedos y delicados, y sus largas pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas al rehuirle la mirada. Jamás en su vida Theo había considerado la mansión como un hogar al cual regresar, pero si esa mujer, su esposa, lo esperaba entre aquellos muros, Theo siempre desearía volver. El lugar donde su esposa lo esperaba, un verdadero hogar. Todo eso sonaba muy bien, así que incorporándose lentamente, Theo tomó la mano de Yuna y habló. Yo también he estado pensando mucho y el momento idóneo para decirte esto. Theo había barajado innumerables formas de declararse. Consideró alquilar por completo un restaurante de lujo, de esos que resultaban imposibles de reservar, o llevarla a un claro rodeado de árboles, flores y estrellas. Quería elegir un instante en el que ella estuviera de tan buen humor que no pudiera negarse a nada. Sin embargo, al no saber qué clase de lujos o palabras dulces complacerían a Yuna, había pasado la noche sumido en esa incertidumbre.
hombre. Yuna, quiero que celebremos nuestro aniversario de bodas cada año, así que ¿aceptarías celebrar una verdadera ceremonia de boda conmigo? Desde su primer día en el Principado, Yuna había sido nombrada Gran Duquesa por decreto. Conoció al hombre que sería su marido y la instalaron en una habitación lejana. No había tenido voz ni voto en ninguna elección. Aún así, se había resignado de buena gana. Pero Teo resultó ser un hombre noble y protector, y la gente de allí la trataba con amabilidad. Yuna había asumido que con el curso natural del tiempo acabaría convirtiéndose en un matrimonio real. Pese a ello, a veces la asaltaba la ansiedad de no saber cuántos años tendría que pasar para lograr esa complicidad. Quizá por eso la idea de una ceremonia de boda resonaba en su interior. Era como recuperar por fin un objeto valioso que creía perdido. El invierno ya está cerca, ¿verdad? Teo asintió. Teo, cuando caiga la nieve durante nuestra boda, te ruego que no la odies demasiado. En ese instante, Yuna estrechó su mano con todas sus delicadas fuerzas. Entonces tendremos que darnos prisa, Respondió él, con una incontenible nota de felicidad en su voz. Esa mañana Leticia tuvo que irse tan rápido a la academia que los archiduques ni siquiera pudieron despedirse de ella ni desearle buena suerte. Y una vez en el salón, el profesor se paró frente a los alumnos con una actitud muy fría y severa para dar las instrucciones del próximo viaje al Muro del Norte. Cuando Leticia levantó la mano tímidamente para avisar que no le habían dado sus hojas de instrucción, el profesor la miró con desprecio y le ordenó de mala gana que fuera a recogerlas ella misma. Miquelon solo enseñaba a los hijos de los nobles más ricos y poderosos del imperio. Para él, Leticia no era más que una princesa de un reino pobre y pequeño que no tenía futuro. Por eso, durante la explicación, aprovechó para decir que el Principado era un lugar atrasado y miserable, y se burló cruelmente del reino de Leticia, asegurando que ni siquiera aparecía en los mapas. Al escuchar esto, e incitados por el mismo profesor, otros niños comenzaron a hacerle bullying a Leticia, quien en esos momentos trataba de aguantarse las lágrimas para no empeorar las cosas, pero las cosas se salieron de control cuando un niño comenzó a empujarla, mientras que el profesor miraba todo de brazos cruzados sin mover un dedo para detener el abuso. Así fue hasta que una voz profunda se escuchó desde atrás. Esto es inaceptable. El profesor se dio la vuelta y se quedó pálido del susto, porque justo detrás de él estaba el archiduque de Fénix, quien con una fuerza increíble agarró al latigudo profesor por el cuello, levantándolo por los aires hasta dejarlo casi sin aire y luego lo tiró al suelo como si fuera cualquier cosa. Los demás niños gritaron de miedo y se escondieron detrás de los sofás. Teo estaba completamente furioso. No iba a permitir que uno de esos mocosos engreídos maltrataran a Leticia, quien no solo era un gran talento para el futuro del Principado, sino también una niña a la que su esposa quería muchísimo. Así que con los dientes apretados, el gran duque caminó lentamente hacia Lucian. El niño, temblando por completo, se dio cuenta de que el temible monstruo del norte con el que su madre lo asustaba de pequeño estaba parado justo frente a él. Mientras tanto, Yuna esperaba afuera de la villa, pensando en lo duro que debía ser para la pequeña Leticia estar sola y lejos de sus padres, estudiando tanto. Pero de pronto los portones se abrieron y Leticia salió corriendo para luego arrojarse llorando a los brazos de Yuna. Cuando Teo apareció desde atrás, Yuna comprendió lo que había ocurrido, así que después de un momento de animar a la pequeña, finalmente consiguió subirle los ánimos, y antes de que Leticia se fuera, se acercó a Teo y le entregó los papeles de excursión que le habían dado en la escuela. Este era un informe sobre el viaje del Muro del Norte, pero en este se pintaba ese lugar como una zona terrible, lleno de ladrones y con peligro de secuestros. Yuna se asustó mucho, pero Teo la tranquilizó de inmediato, asegurándole que él ya tenía ese asunto bajo control, y le sugirió que mejor fueran a dar un paseo, en una cita romántica como habían planeado. No obstante, Yuna cambió los planes por completo. Ella quería conocer el Muro del Norte, pero en cuanto llegaron allí, su sorpresa fue monumental. La gente allí, incluido el administrador, estaban ensuciando las calles a propósito con estiércol. Sí, así como oyen, todos querían que el lugar se viera como una verdadera cloaca. La verdadera pregunta era, ¿por qué? ¿Cuál era la lógica detrás? Teo se rió suavemente al ver la confusión de su esposa, y el administrador del pueblo, con una sonrisa amigable, le explicó a Yuna que el Muro del Norte ya no era un lugar peligroso, gracias a las piedras mágicas que el gran duque trajo de la guerra. La economía del pueblo
suelo era muy estable. Los hombres trabajaban en una gran planta de procesamiento detrás de las montañas y las mujeres clasificaban las piedras por su pureza. Todos recibían un buen sueldo y vivían en paz. Además, el muro de piedra mágica tenía un hechizo de congelación que protegía el lugar, y los caballeros de Teo vigilaban todo en turnos estrictos. Entonces, ¿por qué el profesor le dio ese informe tan terrible a Leticia? Bueno, porque eso era lo que el Imperio quería mostrar a los demás. Verán, el Imperio se negaba a aceptar la prosperidad del archiducado, y querían que todos creyeran que Fénix dependía de su generosidad. Por eso cada vez que venían inspectores o estudiantes de la academia, los habitantes del Muro del Norte se veían obligados a montar un teatro. Ensuciaban las calles con estiércol, se ponían ropa vieja y cerraban sus negocios para parecer miserables. Teo pensó que era mejor que Yuna lo viera en persona y dejara de preocuparse por la seguridad y la excursión de Leticia. Sin embargo, no esperó que Yuna se quedara en silencio, muy seria, hasta que finalmente estalló respirando con dificultad. ¿Por qué Teo tenía que llevar las cosas a tal extremo? Pero lo que realmente le causaba rabia era que el Imperio tratara de ignorar todo el esfuerzo de su esposo, quien había ido a la guerra para salvar a su pueblo. Le parecía muy injusto que tuvieran que ocultar sus logros y que la reputación de Teo se viera afectada por rumores falsos. Si se difunden rumores de que el archiducado no sirve, todos te van a criticar, Teo, y odio que te critiquen, exclamó ella con las mejillas completamente coloradas por el coraje, y al escuchar que ella se preocupaba tanto por él, el corazón de Teo dio un vuelco, encontrando completamente adorable a su pajarita, y dejándose llevar por ese impulso, la rodeó con sus brazos y la apegó a su pecho. Jonas se sorprendió por el abrazo, pero al sentir el agradable aroma a jabón y hojas frescas de Teo, se relajó por completo, rodeó la espalda de su esposo con sus brazos y escondió la cara en su pecho. El administrador, completamente rojo y lleno de sudor, no sabía hacia dónde mirar ante la repentina escena romántica en medio de la calle. Y así fue como pronto el rumor de que los archiduques de Fénix se amaban comenzó a circular en los muros del norte. Más tarde, de regreso en el castillo, Teo estaba sentado en su escritorio revisando los presupuestos para el invierno, con una sonrisa bobalicón en la cara y sin escuchar ni media palabra de Julis. ¿La razón? Seguía pensando en la cita perfecta que había tenido con Yuna. Poco le importaban los graznidos de Julis en esos momentos. Y sí, por un lado, Julis estaba complacido porque gracias a la archiduquesa, el año estaba transcurriendo en paz y libre de rumores ominosos. Es más, los halagos hacia Teo estaban creciendo y su imagen del monstruoso duque del norte estaban limpiándose orgánicamente, así que si esos reconocimientos llegaban a cambio de correr de un lado a otro y encargarse de 1000 tareas como hoy, pues trabajaría con una sonrisa de oreja a oreja, se dijo Julis. Julis, olvidé mencionarte que voy a casarme con la gran duquesa. La sonrisa de Julis comenzó a desvanecerse. Quiero que comiences con los preparativos. Me gustaría que se llevara a cabo antes de que caiga la primera nieve, añadió Teo con total tranquilidad, pero Julis se quedó sin aliento. La llegada de los estudiantes de la academia marcaba el inicio del invierno. Los preparativos de la logística del lugar hasta la lista de invitados eran abrumadores. Incluso si todo el personal comenzaba a trabajar a marchas forzadas desde mañana, no estaba seguro de si lograría terminar para la primavera. ¿Y el duque exigía tenerlo listo antes de la primera nevada? Julis tuvo que morderse el labio para contener las lágrimas ante la titánica carga de trabajo que se le venía encima. Y sí, su señor era un explotador. Pero ¿saben qué también era Teo Fénix? Un soñador. Un soñador que ya podía imaginarse a Yuna y a él formando una familia. Sí, con una versión miniatura de su esposa colgando de sus brazos. Y mientras él seguía soñando en esa idílica vida, Yuna estaba contenta y no dejaba de elogiar el reporte que Leticia había escrito después de realizar el viaje de excursión por los muros del norte. Incluso describió perfectamente las tiendas que visitamos, Teo. ¡Qué niña más brillante!, ¿no te parece?, decía Yuna, que no dejaba de mover los labios de forma casi imperceptible mientras leía el informe. Teo, completamente fascinado y con la boca seca, no pudo soportarlo más. La tomó por la cintura y tiró de ella hacia sí. El movimiento fue tan sorpresivo que Yuna perdió el equilibrio por un segundo, pero él la sostuvo con firmeza, atrayéndola más hasta que su espalda chocó suavemente contra la mesa del estudio. La cercanía entre ambos se había vuelto absoluta, eliminando cualquier espacio entre sus cuerpos. Y completamente obnubilado por el aroma dulce de Yuna y la magia del momento, Teo pensó que ya era hora de romper todas sus promesas de paciencia y darle un beso inolvidable a su dulce y hermosa esposa.
Suscríbete ahora Sí, suscríbete. o te arañamos. Es broma, es broma.